Muy buenas noches. Es muy grato, como siempre, darles la bienvenida a Diálogos en la Ciudad, sobre todo hoy, porque en el marco de este evento vamos a lanzar el segundo cuaderno del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para la reflexión y la crítica. Entonces, poder contar con su asistencia tanto para estar de cara a la reflexión en torno a la amistad, pero también para poder ofrecerle a la ciudad este nuevo libro con el cual queremos contribuir a que pensemos la vida que vivimos en sus diferentes problemáticas. Insisto pues, y de parte del CES, que es muy grato poder contar con la presencia de todos ustedes. Les recuerdo pues que este evento lo realiza el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que es una organización que le apuesta a vincular el conocimiento y la acción, que poder pensar la realidad que vivimos se hace mucho más pertinente si contamos con las herramientas del saber y que la acción, por tanto, sería mucho más sensata y más concreta si podemos dialogar con los pensadores y los saberes. Hoy entonces contamos con la conferencia La amistad es una cosa de principios y el pensador de referencia es Albert Camus. Y ya, pues invitarlos, porque dentro de un mes cerraremos por este año el ciclo de 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar, y vamos a concluir este ciclo de cara a Milena Jenseska. Entonces también queremos pues recordarles que el próximo mes, noviembre, el primer martes de cada mes, estaremos nuevamente abocados a una reflexión. Nuevamente agradecer a todas las entidades que hacen posible que este evento se lleve a cabo, haylibros.com, Al Pie de la Letra, Corlide, la Corporación Libertad y Democracia, la emisora de la Universidad Nacional y por supuesto la Biblioteca Pública Piloto, que nos acoge en este auditorio suyo. Hoy también quiero darle una bienvenida muy especial a 2 invitados que vienen, uno de Bogotá y otra de Uruguay, que se encuentran aquí, están aquí en primera fila. Eduardo Gómez, que también lo tuvimos en el lanzamiento del primer cuaderno, que es una persona muy importante para el Centro de Estudios, que fue amigo de Estanislao Zuleta, poeta, ensayista, un referente también muy importante para nosotros, y ojalá que ustedes también se den la oportunidad de conocer su obra. Y está Denise, una amiga de Uruguay que desde las lejanías se ha vinculado a este proyecto social y la queremos mucho, y es para nosotros pues una gran alegría que esté aquí acompañándonos. Y concluir esta presentación pues agradeciéndole a todos los compañeros y compañeras del Centro de Estudios que posibilitan que este evento se dé y que posibilitan que hoy de nuevo podamos tener ese fruto tan bello que es nuestro segundo libro. Los dejo pues con el profesor Carlos Mario González, que es profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Muchas gracias y que disfruten la conferencia. Muy buenas noches. Pues también sumarme a la forma en que Daniela expresa el agradecimiento por la compañía de ustedes. Siempre es menester decir cada mes que el sentido que ha podido cobrar esto durante los 2 años que estamos en él, igual que el evento Conmemoremos, tiene que ver exclusivamente con el apoyo que ustedes le deparan. Muy bien. También pues sumarme a la alegría que me da contar con Eduardo Gómez y con Denise acá en el auditorio. Por lo que dijo ya Daniela, son 2 personas muy caras a los sentimientos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Invitarles pues para el próximo mes, que ya terminaremos la actividad de este año y estaremos pasando cuáles van a ser las conferencias del próximo año, y terminaremos con esa conferencia sobre que dijo Daniela, que se titula Cuando se es mucho más que el gran amor de Kafka, Milena Jenseska.
Bien, entonces yo hoy quiero entrar al tema de Albert Camus, al asunto de la amistad como cosa de principios, pero yo quisiera de verdad señalar que esta reflexión que les voy a proponer, que seguramente tendrá puntos flojos o muy discutibles, nace de la preocupación de bregar a pensarnos nosotros en la actualidad. No tiene ningún sentido ir a los grandes hombres o a las grandes mujeres simplemente por el prurito de uno hacerse a un conocimiento erudito sobre ellos o ellas. Eso tiene sentido en la medida en que la vida y la obra de ellos y ellas nos ayuden a entender lo que hoy somos y que ellos sean como una lupa que nos permita reconocer logros que hemos alcanzado, pero al mismo tiempo pérdidas que hemos tenido. Yo voy a tratar de centrar la reflexión sobre la amistad como cosa de principios en la relación entre Sartre y Camus, o Camus y Sartre, porque esa fue una relación muy profunda, muy intensa, muy importante y al mismo tiempo muy dolorosa, muy dramática, con una ruptura que fue muy desgarradora, particularmente para Camus. Pero yo creo que ellos nos ayudan a pensar hoy qué es lo que nosotros entendemos, incluso no solo por la amistad, sino por otras cosas aledañas que yo espero que les aparezca de forma clara a ustedes. De todas maneras, sí quisiera comenzar por ahí, por decir que esta polémica que voy a presentar, esta forma de hacerse amigos y esta forma de romper una amistad suena muy extraño para nuestra época. Probablemente muchos harían una cara de estupefacción diciendo, bueno, ¿y a nombre de qué dos hombres se juntan tan firmemente y dos hombres combaten entre sí tan duramente? Eso no pasa hoy por nosotros. Hoy son extraños para nosotros, pero esa extrañeza nos obligaría a preguntarnos desde dónde estamos mirando nosotros el concepto de amistad. Desde dónde estamos mirando, por ejemplo, la noción de principios que fundan una amistad. En otras palabras, ¿a dónde ha venido a caer el concepto de amistad en nuestro tiempo? Porque un posmoderno diría, no, lo que pasa es que hoy nosotros no nos batiríamos en el plano de la amistad por las razones que acompañaron a Camus y a Sartre. Nosotros hemos avanzado y esas cosas ya son del pasado. Pero yo creo que esa postura es una postura fácilmente refutable, porque uno además debe tener conciencia de que en el paso del tiempo no necesariamente la humanidad gana, que la humanidad puede perder y que hay cosas del pasado que eran conquistas que se han perdido y que quizás paradójicamente la tarea es que para subvertir el presente sea menester recuperar algunos trazos del pasado. Tal es el caso de lo que yo voy a tratar de mostrar en esta experiencia de hombres que forjaron la amistad y rompieron luego, como fueron Camus y Sartre. Puede que alguno discrepe, pero yo personalmente pienso que hoy no tenemos la altura moral para juzgar esa relación de ellos, porque nosotros hoy hemos debilitado inmensamente el concepto de amistad, lo hemos llevado, yo diría, a su expresión mínima, y estamos ante un par de hombres que son dos hombres muy grandes, dos hombres que se equivocaron mucho, dos hombres que dejaron un legado con cosas muy importantes que tiene plena vigencia para nuestra época, dos hombres que tuvieron que enfrentarse sobre asuntos de no fácil solución. Es más, que si hoy uno estuviese en el reto de tener que dirimir lo que a ellos los llevó a la ruptura, probablemente estaríamos también ante la imposibilidad de encontrar una respuesta satisfactoria y terminada. Esto lo que quiero decir es que probablemente Sartre y Camus se enfrentaron por algo que es insoluble, algo que no tiene una salida olímpica, una salida que pudiéramos decir nos satisfaría a todos. Vamos a ver si en eso tengo algo de razón.
Yo quisiera comenzar por lo siguiente. Si yo titulo la conferencia "La amistad es cosa de principios", a mí me gusta comprometerme con los títulos. Los títulos yo creo que son derroteros y que en cierta manera la expectativa de un auditorio tiene que ver con el título y es la obligación de un expositor no defraudar esa expectativa. Yo voy a tratar de señalar grosso modo qué entiendo por principios y qué entiendo por amistad ahí, pero es menester también que lo articule con dos conceptos claves que son el concepto de individuo y el concepto de intelectual. Porque es mirando a estos dos hombres en esos cuatro términos, individuo, intelectual, amistad y principios, como podremos empezar a contrastar eso con lo que nosotros somos hoy y con lo que ya cada cual podrá evaluar finalmente si es que hemos ganado o por el contrario hemos perdido. Y que probablemente en otras épocas los hombres y las mujeres se emproblemaban por cosas que valían la pena y que hoy creemos que la vida es más fácil simple y llanamente porque le hemos dado la espalda a asuntos esenciales de nuestra condición humana. La palabra individuo, que es una palabra muy cara tanto a Sartre como a Camus, que es una palabra que más adelante les mostraré, tiene que ver esencialmente con el ideario filosófico y político de ambos, que es uno de los puntos sobre los cuales girará también la discusión de ellos. La palabra individuo. Esa es una palabra fundamental y yo diría que ha sido una conquista de la civilización occidental resaltar la figura del individuo. Pero también en otras oportunidades hemos señalado que esa palabra individuo puede entenderse en acepciones muy distintas. Por hoy me gustaría decir que es posible establecer una oposición entre dos figuras del individuo. La figura que yo llamo el individuo doméstico, enfrentado a la figura que yo llamo individuo universal. Son dos maneras de ser individuo. Ser un individuo restringido al ámbito de lo doméstico o ser un individuo que se expande en intereses que copan lo universal, es decir, que desbordan con mucho la frontera de lo que pudiéramos llamar un dominio privado o un dominio doméstico. En otras palabras, ¿hasta dónde va la vida de un individuo? ¿Hasta dónde va la frontera que incluye para un individuo cosas que lo afecten, que le importen y que le signifiquen? El mundo burgués ha restringido inmensamente el universo del individuo. El mundo burgués ha dicho que el individuo se cierra sobre sí mismo y sobre el pequeño dominio de su vida doméstica. Ese triunfo del individuo doméstico, ese triunfo del individuo indiferente ante todo lo que no concierna con los intereses inmediatos suyos, esa forma en que la sociedad capitalista y su civilización han promovido entonces un individuo ajeno a cualquier cosa trascendente a sí mismo, es lo que nos explica un rasgo muy característico de los tiempos que vivimos. Por ejemplo, que en general los individuos no pertenecen a nada y no tienen ninguna causa distinta a sí mismos. Y esto pues yo espero que no lo tomen pues como si fuese una especie de juzgamiento de mi parte, sino como una indicación que si la conferencia tiene el propósito de que nos interroguemos, pues nos interroguemos no en abstracto, sino en lo que constituimos. Uno podría decir, yo en tanto individuo, ¿a qué pertenezco? Es decir, ¿qué hay algo fuera de mí que incite mi ánimo de vivir? ¿Qué causa se constituye en mí? ¿Qué causa que sea más allá de la personal y privada? ¿Qué causa se constituye en mí como un elemento hacedor de mi vida, de mi existencia? ¿Cuáles son las razones finalmente que desbordando el dominio particular y privado constituirían una forma de yo situarme en el mundo? Y eso uno podría decir que es una escala, es decir, uno puede vivir reducido a sí mismo y reducido, por ejemplo, al emparejamiento con alguien, a la tenencia de unos hijos y a la configuración de una familia, y ahí tiras la frontera y decís, si todo lo que esté fuera de esa frontera no me incumbe ni me importa, no hay mundo, no hay polis, no hay sociedad, porque
toda la investidura libidinal mía cae sobre el pequeño dominio de los seres con los cuales comparto. Y yo creo que ese es el triunfo que ha ido teniendo la concepción burguesa de la vida, y es individuos que solamente miran hacia sí mismos y que han deteriorado inmensamente los vínculos de compromiso con la polis y con el mundo y con los sentidos y valores que trasciendan pues su propio interés. En el caso de Sartre y Camus, habría que decir que son individuos universales. Un individuo universal es un individuo que vive como propio lo que resuena, sin embargo, en el mundo. Yo les pongo un ejemplo que, por eso decía yo al comienzo, nos suena muy extraño la forma en que estos hombres vivieron. Un gran intelectual europeo del siglo XIX, que algunos deben conocer, Stefan Zweig, él se suicida en Brasil. Y él nos dejó un libro que es absolutamente precioso, es una reflexión autobiográfica, pero el carácter autobiográfico ya denota lo que yo les quiero decir. El libro se llama El mundo de ayer, el mundo de ayer. Y ahí Stefan Zweig va narrando todo lo que fue el colapso de la civilización europea, la puesta en crisis de esta civilización con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, luego ese interregno y luego la Segunda Guerra Mundial. Y Stefan Zweig narra eso con un inmenso dolor, porque él, igual que otros intelectuales, por ejemplo Romain Rolland, etcétera, eran hombres que se identificaban profundamente con lo que creían era ya una conquista que había hecho Occidente, y era la capacidad de tramitar en forma civilizada sus conflictos, pudiendo eludir, por ejemplo, el tema de la muerte, de la guerra en particular. Y de pronto, esa civilización que estaba orgullosa de sí, que había producido tan altas cotas en el arte, en la ciencia, en la filosofía, de pronto se ve atravesada por la infamia de la guerra, de la destrucción, etcétera, etcétera. Hombres como Stefan Zweig sienten lo que vive su cultura como algo que es absolutamente propio. Uno podría decir que su identidad personal está fundida con los ideales y valores del conjunto de la sociedad e incluso de la humanidad. Y por eso una cosa como la Primera Guerra Mundial no la resolvería como la resolvería en general hoy la humanidad, y es eso, en la medida en que no me toque a mí o a mis hijos, no me interesa, y yo más bien le saco el cuerpo a eso. Sartre y Camus fueron hombres universales, es decir, hombres cuya identidad personal estaba profundamente entrañada en la suerte de la sociedad y en los proyectos sociales y políticos de la sociedad. Y en eso fundan la amistad, y ese es también el motivo para romper esa amistad. No es entonces una cosa exclusivamente personal, que lo que pasa es que un día me dijiste una cosa que me molestó, no. Es porque hay cosas de envergadura, porque hay asuntos fundamentales en torno a los cuales o se tejen los vínculos de amistad o se rompen. Y por eso yo digo, son extraños, porque es que hoy a nosotros lo político, lo social, el destino del mundo, etcétera, no nos incumbe el destino de nuestra sociedad, de la inmediatez que tenemos ante el drama de una sociedad como la colombiana. Pues menos nos va a interesar qué esté pasando en Siria o en Afganistán o en Pakistán. Eso no tiene que ver con nosotros, es que la vida de nosotros comienza y termina en nosotros mismos. Bien, eso de un lado, retener eso, es decir, frente al individuo doméstico que hoy constituimos en general, este tipo de individuos universales que hoy son extraños a nosotros, pero que en mi opinión personal no es una conquista propiamente de la civilización contemporánea forjar individuos que no entienden de la vida sino aquello que los concierne en forma directa. Lo segundo tiene que ver con la palabra intelectual. Yo he hablado en este mismo auditorio varias veces de eso, pero hoy voy a tratar de presentarlo desde otro lado. Yo quiero oponer a los intelectuales a los académicos, eso pues es también viejo en mis planteamientos. Y yo digo que así como el individuo doméstico es el triunfo que hoy presenta la civilización burguesa, esta civilización también presenta como un triunfo contemporáneo el imperio del académico. Y así como se ha derrotado el individuo universal y los procesos formativos, educativos, poco
tienen que ver con posicionar a los jóvenes, por ejemplo, frente a lo universal. De la misma manera, lo que ha venido en derrota y lo que es una especie que pareciera en extinción son los intelectuales. El académico, he planteado, es un ser que suele tener una gran ilustración, o por lo menos propende por una gran ilustración, que ha hecho de las ideas una forma de vivir, pero que lo circunscribe esencialmente, cuando no exclusivamente, a la tarea simplemente institucional que le provee, por ejemplo, el aparato educativo. En ese sentido, el intelectual, el académico, es alguien que hace de las ideas un uso prioritario, que es el de contribuir a procesos de profesionalización del otro. Y hacerlo al interior de la estructura institucional oficial, no sale de ahí. Yo he dicho muchas veces, son seres que viven en un nicho que se llama la universidad, en los dominios de la universidad, los salones de clase, los claustros profesorales, pero que de ahí en más lo que está fuera de las fronteras de la universidad lo tiene por completo indiferente. Y si de pronto sale de ese nicho es esporádicamente, porque entonces a alguien que se sabe que da un curso sobre Revolución Rusa, aunque Revolución Rusa no lo dice y lo estudia sino para dar clases, entonces un día a alguien le da por hacer un evento y dice, no, necesitamos unos conocedores de Revolución Rusa, entonces lo invitan, viene, se para aquí, suelta un discurso y vuelve y se mete a su nicho. Es decir, es una figura esporádica, fugaz, que no hace ninguna incidencia ni constituye un proceso consistente de transformación de aquellos a quienes se dirige, porque su ámbito es simplemente las figuras estudiantiles matriculadas que obedecen a los protocolos curriculares, etcétera, enseña para que el otro presente exámenes y que el otro avale ese curso que ha dado, para que, etcétera, etcétera. Eso es una historia larga que no voy ahora a detenerme. Este viernes, casualmente en este mismo auditorio, le voy a dar una charla sobre ese problema de la educación aquí en la mañana. Lo segundo es que es una figura que solamente o dicta clases o habla con pares, entonces participa en el congreso de sus pares. Pero no, para él no existe la polis, son ajenos a la polis. La polis en el sentido de ese espacio de pluralidad, ese espacio de disimilitud, ese espacio ebulliente que tiene que ver con lo que llamamos la sociedad. Entonces el académico es una figura cada vez más especializada en hablar en los salones de clase o con los pares y de una manera muy marcada constituyendo una actitud indiferente ante la sociedad. Yo lo decía en estos días a mis estudiantes que si tanto los profesores como los estudiantes tuvieran realmente una apropiación apasionada de lo que dicen que aman, entonces eso desbordaría con mucho en tiempo y espacio las fronteras institucionales de la escolaridad y estarían entonces infiltrando las relaciones de amistad en el barrio, las relaciones familiares, es decir, hoy tendríamos una especie de horda inmensa de hombres y mujeres apasionados por sus respectivos saberes, incidiendo profundamente en la sociedad e interviniendo en la transformación de las maneras de ver. Pero la universidad no incide en la sociedad. El nivel de afectación de la universidad sobre la sociedad es mínimo. O en todo caso lo que hace es pírrico, es decir, es tanto lo que se invierte ahí, y no hablo únicamente en términos monetarios, sino de vida, energía, etcétera, que la afectación sobre la sociedad es mínima. Eso es un académico y esa es una figura triunfante hoy. Versus, en ese sentido, pues advertido de alguien que se extraña con respecto a la polis, y que es en cierta forma una versión del individualismo doméstico en el campo de las ideas. Es decir, las ideas le incumben en el pequeño plano doméstico suyo y fuera de eso no le interesa. Y frente a eso estaría la figura del intelectual, del cual intelectual ejemplos fehacientes son precisamente Sartre y Camus. Por eso son muy extraños hoy.
Dos académicos no pelearían por las ideas y por la presencia de esas ideas en el mundo como Sartre y Camus. Los intelectuales pelean por narcisismo. Quien tiene, por ejemplo, un título más reconocido de una universidad más prestigiosa, pero por decirlo así, no ponen la carne en juego, porque lo único que ponen en juego es el narcisismo. Y en esto pues hagan ustedes la excepción que conozcan, que por fortuna habrá excepciones, pero yo estoy diciendo en términos generales la lógica que domina hoy la relación con el conocimiento. Los intelectuales, de los cuales pues digo que Sartre y Camus son ejemplos fehacientes con sus logros, sus pérdidas, sus conquistas, sus fracasos, sus felicidades y sus desgarramientos, son esencialmente seres que reconocen que su ámbito de existencia es la palabra, pero que la palabra es una forma de la acción. En eso insisten mucho los dos. Incluso el epígrafe del librito que hoy sacamos es tomado de Camus, que dice: la palabra compromete, el silencio también. Y es falso que la palabra separa del mundo. Hay palabras que separan del mundo. La palabra del académico separa del mundo. Pero hay una palabra que conecta con el mundo y que se vuelve una forma de acción. Esa palabra que compromete, igual que el silencio, la palabra es un don de los seres humanos que es absolutamente versátil. Uno puede hacer lo mejor y lo peor con ella, puede hacer el amor y la guerra, uno puede hablar para no decir nada, hablar para decir mucho. La palabra es generosa en su plasticidad y los intelectuales como Sartre y Camus saben que la palabra es una herramienta de lucha y que la palabra es una forma de incidir sobre el mundo y que es una forma de combatir a favor de ciertas concepciones, de ciertos ideales y de ciertos valores. La palabra compromete, el silencio también. Déjenme contarles una pequeña anécdota de una alumna mía, que es además una compañera del Centro de Estudios de Estanislao Zuleta, que a mí me pareció bellísima esa historia que me contó, no solamente por la autenticidad de la muchacha, sino por el significado para ella de la palabra. Estaba en este auditorio, me contaba, y aquí estaba un expositor que estaba abordando algo que creo que era sobre la Revolución Rusa, y ella estaba ahí, y de pronto el expositor empezó a decir cosas que para ella eran absolutamente erróneas con respecto a la Revolución Rusa. Y ella, hundida ahí en una butaca de esas, sintió la tentación de alzar la mano e intervenir, pero la inhibición pudo más y se quedó silenciosa. Y me decía que cuando salió de la conferencia salió muy mal. Y salió muy mal por no haber sido capaz de poner su palabra en público y activar una confrontación con algo con lo cual ella no estaba de acuerdo, y que su silencio terminaba siendo una anuencia, una validación de lo que este hombre que estaba como expositor interpretaba sobre la revolución bolchevique. A mí eso me pareció muy bello porque esta muchacha denotaba con eso una ética de la palabra. Es que la palabra nos compromete, pero el silencio también. Y cuando uno asiste a algo que en el ámbito de las ideas se corresponde con una dirección del sentido que alguien le está confiriendo, con lo cual uno no está de acuerdo, es obligatorio en términos éticos que la palabra de uno intervenga. Y eso, pues, dicho de paso, alude también a un problema central, por ejemplo, de la educación y el proceso educativo de la escolaridad oficial nuestra, y es una escolaridad que hace estudiantes silenciosos, atemorizados con su palabra, tímidos frente a la necesidad de poner en juego lo suyo, porque es una concepción educativa que va forjando en el estudiante, para decirlo con las palabras de Nietzsche, esencialmente el silencio. Esas palabras pues ya muy conocidas de Nietzsche, de que después de 20 años de estar sentado en los bancos escolares, el único sentido que desarrolla un estudiante es el del silencio, el único sentido que desarrolla es el del oído. Bueno, es una palabra, y estoy pensando en Sartre y Camus, que es una palabra de acción. Y la palabra humana tiene esencialmente dos posibilidades de realización, la oralidad y la escritura.
Son los dos elementos de combate. Es una palabra que tiene estas características a diferencia del académico. Es una palabra pública, sin restricción. No pasa por los requisitos y protocolos, por los sedazos que exige, por ejemplo, la institucionalidad. En las universidades están los estudiantes matriculados, punto. Y por eso ustedes ven en el paisaje universitario una biblioteca en la que usted no conoce un obrero o alguien del común en una biblioteca universitaria. Y los salones de clase son para los que están oficialmente matriculados, al punto que hay que pedir permiso para poder asistir. Profesor, ¿usted me permite asistir a este curso? En cambio, la palabra del intelectual, y vuelvo pues a pensar en Sartre y Camus, es una palabra sin restricción, una palabra pública, es una palabra que se ofrece sin pedirle al otro créditos ni legitimaciones previas para estar en plan de oyente o de lector. Es una palabra crítica, o mejor antes de crítica, es una palabra comprometida con la verdad. La verdad, pónganla con comillas y pónganla con B minúscula, pero la verdad quiere decir el establecimiento de un juicio fundamentado frente a algo. Y ese intelectual se compromete con lo que en ese momento él asume como verdadero y lo propone para que sea susceptible de ser puesto en objeción o en crítica, pero no lo silencia, ni lo pone en circulación únicamente entre algunos pares. Y en tal sentido, la relación con la verdad hace que la palabra del intelectual sea una palabra crítica, una palabra que sopesa, sojuzga, establece una valoración de la palabra que recibe o de los pronunciamientos que se han hecho. Pero hay otras peculiaridades del intelectual. Es una palabra constante, en el sentido de que no es esporádica, no es que se dijo hoy porque es que me invitaron y de ahí me perdí y puede que dentro de otro año salga de la universidad para volver aquí, sino que es una palabra constante en el sentido de que obedece a un trabajo sistemático. Y ya les voy a mostrar el caso concretado en Sartre y Camus. Y es en ese sentido una palabra organizada. Valga decir, es una palabra que obedece a proyecto, a planes, es un instrumento de combate y así como ningún militar sale con un tanque al campo de combate sin obedecer a un plan, los intelectuales de verdad obedecen a procesos que los implica en organizaciones. Que en el caso puntual de Sartre y de Camus, podría uno poner muchos ejemplos, pero uno que se me viene a la cabeza sin mayor dificultad es que los dos, que no eran figuras académicas, que existían en la ciudad y que constituían con la palabra, incluso en sitios como los bares, como los mítines, como los espacios de conferencias, pero obedeciendo a procesos sistemáticos. Los dos fueron directores, el uno de un periódico, y siempre tuvo una vocación periodística, Camus, participaba de órganos de prensa que mantenían un trabajo sistemático sobre la ciudadanía y fue director de un periódico muy importante que además muestra el compromiso suyo, que es un periódico que llamaba Combat y que aparece en el año 44 cuando todavía Francia está invadida por los alemanes y es un periódico clandestino que él dirige y en el cual finalmente tras la derrota nazi y la liberación de Francia, él sigue en el periódico como 2 años más en plan de director. Un periódico no es una cosa de lo que se me ocurrió hoy y pasado mañana otra cosa, sino que un periódico tiene un ideario, un horizonte, una forma sistemática de trabajo. Y el otro, Sartre, pues es famoso por la revista que yo creo que es un ejemplo que hoy no se copia, pero no se copia porque es que hayamos avanzado, sino, en mi opinión, porque hemos retrocedido, porque era una revista como Tiempos Modernos, se llamaba, en donde los intelectuales que se reunían en tiempos modernos con antenas puestas sobre las problemáticas tanto francesas como del mundo, hacían pronunciamientos analíticos y con razones y argumentaciones para poder difundir entre la sociedad. En ese sentido, eran intelectuales como siempre, si ustedes examinan a cualquier otro intelectual,
que ha tenido un compromiso con la palabra escrita como una forma de combate, y hoy diríamos también, por ejemplo, la palabra en los medios virtuales, una forma de combate contra el primado de los medios de comunicación que son generadores de opinión y que generan opinión en tanto obedecen generalmente a las empresas privadas de quienes han tenido el capital para comprarlas, que generan esa tendencia marcada pues hacia sus propios intereses, etcétera, etcétera. En tal sentido, Sartre y Camus están en la saga de esas grandes figuras intelectuales que fueron ejemplares para ellos en su historia y que lo han sido para los demás, no solamente para los franceses, como Voltaire. Y es famoso, por ejemplo, el caso de Voltaire, en el famoso caso Calas, donde Voltaire sale a la escena pública a hacer una defensa frente a los poderes establecidos, a Víctor Hugo, cuando también Víctor Hugo desplegó toda la batería, incluso el apoyo que tenía en su propia fama. Sartre dirá más adelante que ser famoso es importante porque también le da a uno la posibilidad, decía él, de poder impactar mucho más ampliamente a la población. Víctor Hugo pues con Napoleón, con el segundo Napoleón, y obviamente Émile Zola con el caso Dreyfus. Bien, en esa línea los intelectuales como ellos, como Sartre y Camus, se caracterizan porque esa palabra es una palabra que toma posición. No es un discurso políticamente correcto que busca agradarle a todo el mundo, sino una palabra que toma posición. Y esa toma de posición en la vida acarrea consecuencias, amistades y enemistades. Esto no es asunto secundario, porque eso implica también un coraje de los intelectuales. En el mundo académico lo que se busca es que todo el mundo me quiera, y que incluso si la única animadversión que puedo tener es porque una nota que puse no la comparte un estudiante, pero en general no es porque haya una toma de posición ante la vida o ante el mundo centrado en las ideas. Camus y Sartre se llenan de enemigos como se llenan de amigos, pero eso no tiene que ver con el mal carácter del uno o del otro, tiene que ver con que cuando se toma posición las aguas se reparten y unos adhieren y otros confrontan, y por eso en los intelectuales el ámbito de la polémica es también fundamental, y ellos fueron grandes polemistas como en general cualquier intelectual que ustedes recuerden. El tercer punto que quiero evocar, así sea someramente, es el de los principios. Cuando uno dice la amistad es cosa de principios, pues tiene por lo menos que responder a qué quiere decir con principios. Yo diría que como la palabra misma lo enuncia, principios es lo que da principio a una posición o a unas proposiciones, pero es también lo que atañe con los fundamentos, eso sobre lo cual reposa en gran medida la posición de uno. Es lo que uno no omite caprichosamente, es aquello que es constituyente de uno. Y los principios pueden tener una historia, uno puede transformar los principios porque en el ser humano cualquier cosa es transformable, pero se transforma en un proceso que implica transformaciones muy profundas para el sujeto. ¿Por qué? Porque los principios son sostén y constitución del propio sujeto. Por ejemplo, uno puede tener una posición moral que fundamenta con principio, por ejemplo, una actitud ante la violencia, y eso rige entonces el conjunto de las posiciones y decisiones que uno toma. En ese sentido, pues, los principios son algo que puede ser histórico, pero nunca contingente o accesorio. Y estos son hombres que vamos a verlo, su pelea fundamental tiene que ver con una puesta en cuestión mutua de los principios sobre los cuales estaban erigiendo su vida y su obra. Y finalmente está el concepto de amistad. El concepto de amistad, voy a señalar unos rasgos que en mi opinión son denotativos de la amistad y un poco, como les dije al comienzo, para uno calibrar a qué ha venido la amistad hoy y qué era la amistad para este tipo de hombres. Pero estos hombres tienen muchos errores. Como yo siempre digo que los grandes hombres y las grandes mujeres tienen grandes aciertos y grandes errores, pero que ningún ser humano es una unidad, es algo monolítico,
sino que todos estamos llenos de contradicciones, de cosas donde las cosas no salen atinadamente, cosas donde no. Y a los grandes hombres, a las grandes mujeres, es una insistencia que yo hago, hay que aprender a mirarlos, reconociendo esas características contradictorias que los habitan, incluyendo los errores, y no por eso estableciendo un juicio definitivo sobre ellos. La amistad. Y voy a pensar muy puntualmente en ellos dos. Primero, la amistad pone en juego, obviamente, el afecto. La amistad es un sentimiento, eso pues cae de suyo. Los amigos se quieren, y los amigos son parte de la identidad de uno. Por eso la pérdida de un amigo es como la pérdida de un amor, es una pérdida del ser de uno. En segundo lugar, yo creo que la amistad en serio es una amistad que se construye en dirección también a la intimidad, o yo prefiero a veces decir la confidencialidad. Los amigos se hablan cosas que no las hablan en público. Los amigos hacen voto de confianza en el otro, suponen un otro leal y suponen un otro también en capacidad de intervenir sobre lo que a uno como drama, problema se le está presentando. Por eso los amigos cierran un poco el coto y se clavan en la conversación donde cada uno le da cuenta al otro de aquello en donde la vida le está haciendo crack o donde las cosas no van como se quisiera. Los amigos conversan para eso. Y Sartre y Camus fueron buenos amigos en ese sentido, que incluyeron la posibilidad de ser confidentes. Por ejemplo, estas son palabras de Sartre: hubo cierta intimidad siempre, y cuando estuviéramos a buenas, es decir, ellos se encontraban y hacían lo que hacen los amigos. Por eso la amistad es muy distinta al colegaje y mucho más distinta a esta cosa donde ha derivado la amistad, y es que cualquier contacto humano que tengamos lo llamamos amigo. Aquí estamos hablando de seres que en el compromiso que tienen con la amistad estaba la confidencialidad, y por eso cuando ellos terminan el desgarramiento es brutal para ambos, porque lo que se está perdiendo es aquel con el cual uno podía dialogar cosas esenciales de uno. Otro rasgo de la amistad para ellos es compartir principios esenciales. En lo esencial los principios son comunes, y cuando esos principios entran en discordancia, la amistad entra en riesgo y puede llegar al colapso como les pasó a ellos. Otro rasgo de la amistad es la horizontalidad. Los amigos no miran, por ejemplo, en el amor puede haber una jerarquía y puede haber alguien subordinado al amado. Los amigos son horizontales. Por eso yo he defendido siempre la amistad como el sentimiento más valioso que el ser humano ha inventado, porque la amistad, entre otras cosas, es una experiencia muy democrática de horizontalidad. Hay causas comunes en la amistad, por lo menos de estos dos hombres, y en las amistades, en mi opinión, pues potentes, causas sociales, es decir, eso que yo señalaba al comienzo como una individualidad universal. Se saben encontrar sobre lo esencial, en lo esencial reclaman afinidad, y las diferencias tienen que ver con respetar lo que es esencial en la afinidad de ellos. Y finalmente, el diálogo. La palabra hecha conversación es fundamental en la construcción de la amistad. Aquí pues por enésima vez la famosa frase de Nietzsche: ¿queréis un amor duradero? Preparados para una larga conversación. Los amigos conversan. Los amigos hacen de la palabra el gran elemento que teje el vínculo entre ellos. Pues bien, esos elementos ofrecidos sobre el individuo, sobre los académicos versus los intelectuales, sobre los principios y sobre la amistad, es lo que en mi opinión es importante que destaquemos en relación a lo que le da como el contexto general a la construcción de la amistad de estos dos hombres, y lo que nos va a permitir también ver por dónde esa amistad se volvió imposible, aunque se quisieran mucho y se valoraran mucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestra época, y debo decir eso para terminar ese acápite de la amistad, nuestra época, pues
nuestra época es inmensamente débil en términos culturales. Entonces, los amigos son en general seres con los que uno se encuentra para el solaz o para rumbear. Los amigos son la compartición de una época enfebrecida con la diversión. Entonces los amigos están generalmente en eso, o la camaradería estudiantil, pero no digamos todas estas exigencias que encarnan este tipo de hombres. Ahora, ellos dos, como buenos amigos, tenían puntos de convergencia, por ejemplo, en el dominio intelectual de su vida. Ellos compartían puntos claves de toma de posición filosófica, y en la medida en que la filosofía no era para dar clases de filosofía, sino para hacer la vida filosóficamente, ese punto de encuentro fue fundamental cuando ellos se conocieron. Y algunos elementos que fueron compartidos por ellos y que siempre hicieron parte de la vida de cada uno de los dos, que puedo mencionar. Ambos pues son conocidos como dos pensadores existencialistas. Más allá de que Camus más de una vez dijera que él no era existencialista, pues su obra denota otra cosa. Yo creo que quien lea La Peste o quien lea El extranjero, los temas que podían compartir, los puntos donde los dos podían hacer un encuentro, creo que se podrían resumir en los siguientes. Primero, esa posición ante la vida como aquello que en sí mismo es absurdo, porque nadie dirige nuestra vida, ni nadie la proyectó, ni nadie nos ha conferido un sentido de entrada, no hay una razón de ser para la criatura humana, y ese absurdo de la vida que obliga a que el ser humano se dote a sí mismo de un sentido que no tiene por principio. En segundo lugar, un humanismo enérgico, una defensa de la humanidad en la escala de los individuos. En tercer lugar, una necesidad de la lucha frente al mundo que se encuentran. No una posición apática, indiferente, sino una posición por la cual el compromiso con respecto a esa concepción de humanidad y como compromiso también con dotar de sentido la vida es fundamental. Porque es muy probable que cuando la vida quiebra su sentido, colapse no solamente el individuo, sino que colapse la misma sociedad. Yo creo que lo que pasa en Estados Unidos, y ahí tenemos pues el enésimo ejemplo con este francotirador que hasta el momento lleva 59 muertos, que abatió a gente que se encontraba en un concierto, que tira a matar indiscriminadamente, que además no lo hacen ni siquiera porque, bueno, con todo lo deleznable que sea lo que hacen, por ejemplo, los del Estado Islámico, pues uno podría decir, bueno, al menos esos tienen pues como una causa, así sea una causa loca, pero una causa por la cual están matando otros inocentes, etcétera, etcétera. Pero este tipo de francotirador como este norteamericano, que es además frecuentísimo, yo creo que tiene que ver con una sociedad en la cual el sentido de la vida está terriblemente extraviado. Una sociedad donde la razón por la cual uno se levanta no tiene que ver con el ayer ni con el mañana. Y cuando la vida se vuelve un deshilache, cuando la vida, por más objetos que tengas, no tiene una construcción de sentido en los sentimientos, en las concepciones, en las razones por las cuales se impone vivir, pues entonces queda ese último grito desesperado de alcanzar el reconocimiento del otro, aunque sea en la forma atroz del asesinato indiscriminado. Ahorita hablaba yo con Denise precisamente y con Eduardo, que la película de Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, es un ejemplo fehaciente. Ese anonimato terrible de quien no tiene ningún ser humano con el cual construir una vida que le dote de sentido, la profunda insatisfacción con lo que está haciendo, se resuelve un día en el grito desesperado del reconocimiento, y es que hoy estamos hablando de ese asesino, así hablemos durante 2 días apenas. Pero para Sartre y Camus el tema de la construcción del sentido era un imperativo y era algo que calibraba el valor de la vida de los seres humanos. Otro rasgo que fue común a los dos, la necesidad de saber enfrentar situaciones extremas. Yo esto lo podría decir de otra manera, ser valiente.
Es decir, asumir situaciones en donde el peligro puede cernirse sobre uno, porque precisamente hay un compromiso tal con las causas que lo animan que no se arredra ante eso. El rechazo a cualquier forma de evasión, en el sentido de eludir y excluirse, y finalmente el entendimiento de la experiencia y de la acción humana, el tratar de entender siempre cuál es el destino de humanidad por el cual se apostaría y cómo se encarnaría entonces una acción correspondiente con ese destino. En eso a mí me gusta mucho repetir una frase de Sartre, pero que es una frase que perfectamente podría decir que es de Camus también, y es muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda. Él dice, solo tenemos esta vida para vivir. Eso es muy sencillo. Pero cuando vos pensás detenidamente en esa expresión, solo tenemos esta vida para vivir, inmediatamente se devuelve la pregunta, ¿qué vida estoy haciendo? Porque esto no da repetición, esto no tiene una doble partida, esto no permite retroceder y por consecuencia las decisiones presentes son decisiones comprometedoras con respecto al destino que van forjando en mí. En tal medida, pues, y podría yo decir también que después de 1945, cuando se despliega el apogeo del existencialismo, también hay algunos elementos que son compatibles para los dos y que definieron una posición ante la vida y ante el mundo que creaba las condiciones de posibilidad para la cercanía mutua. Uno, la famosa expresión pues sartriana, pero acogida por Camus, de que la existencia precede a la esencia. No hay una esencia que nos constituya a los seres humanos. Eso que se vuelve decisivo para nosotros se construye en la vida. Y en tal medida lo que hace una especie de camino y de destino no nos precedía, sino que es la consecuencia de nuestra forma de actuar en la vida. En ese sentido es hacer a los seres humanos responsables de lo que son, tanto individual como socialmente. Los seres humanos se determinan a sí mismos, no los determina la naturaleza ni ningún ente metafísico, sino que los seres humanos somos responsables de eso que somos. Nosotros somos lo que hemos, en cierta manera, optado por ser, tanto en lo personal como en lo colectivo. Por eso es que ellos tienen también una clara conciencia de la política, porque es que la política es el territorio en donde se dirime el destino de una sociedad. Y por consecuencia, si somos responsables del destino, es imperioso no solamente decidir en la escala individual, sino en la escala colectiva. Los humanos crean su identidad, no la reciben, en el sentido de que es que no somos sino humanos entre humanos, y es tal como somos en el encuentro con los demás seres humanos que se va forjando eso que llamamos este soy yo. Pero de ahí deriva una cosa que es muy importante y es el resaltamiento que ha hecho el existencialismo del individuo y que es una consecuencia fundamental y es decir que somos responsables de lo que llegamos a ser, que no es imputable a terceros y que todos tenemos una responsabilidad con lo que somos. En esto hay algo que yo creo que es de altísimo valor en la mirada de estos dos hombres y es que le exigen a los seres humanos que se hagan cargo de sí mismos y que no destinen lo que son a terceros. Por eso es que es una posición que es reivindicativa de la libertad del ser humano, porque ser libre es estar en posibilidad de decidir, pero también en la obligación de responder por lo decidido y de asumir las consecuencias de lo decidido. En esa medida, y para concluir ese punto de convergencia de ellos, que el ser humano solo es lo que hace de sí mismo. Yo esto siempre se lo digo a mis jóvenes estudiantes, porque si esta vida la vivimos una sola vez y es una vida que tiene una frontera tan estrecha en el tiempo, es muy importante plantearse que la libertad es inseparable de la condición humana y que esa libertad es la que nos pone de cara a la pregunta ¿qué hago de mí mismo? Porque en ese sentido los existencialistas, Sartre y Camus, por ejemplo,
niegan que haya cualquier determinismo sobre el cual uno pueda decir, no, pues es que lo que yo soy es porque se me impuso como una fuerza pues inapelable. Ellos no niegan, y particularmente Sartre no niega que hay una determinación social y económica, pero eso es distinto al determinismo. Por eso puede acaecer que personas que viven bajo condiciones que no son las más favorables consigan, sin embargo, construir caminos en la vida, no en el sentido de la superación del neoliberalismo, sino en el sentido de dotar una vida de valor. Yo estoy leyendo con un grupo mío, al comienzo de la clase leemos 2 carticas de ese hermosísimo libro que yo se los recomiendo si no lo conocen, de Emma Reyes, que se llama Memorias por correspondencia, que es un libro contado por ella a través de cartas que le dirigió a Germán Arciniegas, donde va haciendo una especie de derrotero biográfico de ella. Y Emma Reyes es conmovedora porque es una mujer que nace en las condiciones más paupérrimas, no solamente materiales, sino afectivas, y sin embargo el tejido de la vida de esa muchacha va conduciendo a lo que finalmente le dará pleno sentido a su existencia, ser un artista. Bien, en tal medida entonces debemos ya pasar a decir que Sartre y Camus, dotados de estas afinidades y sobre esa base de principios, ese concepto de individuos, Sartre y Camus encarnaron los dos el gran conflicto del siglo XX. Ese gran conflicto del siglo XX estuvo en la oposición radical entre, voy a usar las palabras que usa particularmente Camus, el comunismo, cuyo emblema era entonces la Unión Soviética, y el capitalismo. Esto, dicho así grueso, tiene impropiedad, porque uno podría matizar la cosa y ver que no es tan preciso, pero yo creo que de todas maneras sirve decir que ese dilema enfrentaba 2 opciones de construcción del destino social, la una señalando que era menester la justicia social en términos de la equidad económica, material, etcétera, en desmedro de la libertad, y es el modelo soviético. Y el otro señala que la libertad debería hacerse primar por encima de la justicia, el capitalismo. Cada una de las 2 cosas es impropia, porque la justicia social no puede forjarse plenamente sin la libertad, y no puede haber libertad sin condiciones materiales que permitan la satisfacción de las necesidades, que son las que a su vez le dan vuelo a las realizaciones del ser humano. Pero ambos, hubo un momento en que el combate de los dos, cuando lleguemos a ese punto, que es particularmente a partir de 1952, cuando ellos rompen, Camus, en un libro que es muy famoso, que se llama El hombre rebelde, empieza a ventilar una posición por la cual él dice, y eso tiene muchas razones detrás, que la gran enfermedad de la civilización del siglo XX se llama el comunismo. Y Sartre le replicará que la gran enfermedad de la civilización del siglo XX se llama el capitalismo. No era que se tiraban palabras por tirarse palabras, sino que tras esas palabras había concepciones muy fuertes que llevaron finalmente al antagonismo entre los dos. Debo decir, así sea también muy someramente, cuál fue el derrotero de los dos, porque es que son 2 vidas muy cargadas de intensidad. Seguir la vida de estos 2 hombres es seguir de verdad 2 aventuras absolutamente fascinantes. Uno se mantiene en un bamboleo, cosas donde uno está identificado, cosas donde uno toma distancia, pero en ambos casos yo diría que hombres auténticos, es decir, hombres que trataban de vivir tal cual pensaban. Eso es muy inusual en nuestro tiempo. Y la autenticidad no quiere decir la perfección, la autenticidad quiere decir que el hombre o la mujer que se compromete a tratar de parecerse en la vida a lo que dice, pues puede lograr grandes aciertos o también grandes equivocaciones. El derrotero de cada uno, dicho así someramente,
Miren, Sartre es un hombre que hasta la invasión nazi, que es en el año 40, la invasión nazi a Francia, o sea, Sartre tiene 35 años. Es un hombre apolítico. Apolítico. La política no pasa por él. La vida para él se ha circunscrito esencialmente a su formación filosófica, Husserl, Heidegger, etc. Pero no hay una sensibilidad política. El otro, que es 7 años menor, por el contrario, en esos años 30 sí estuvo profundamente comprometido con la política y militó. El otro, Camus, es argelino, pero Argelia era en ese momento una colonia de Francia. Ese va a ser también un punto capital en el combate de ellos dos, de Camus y de Sartre. El argelino Camus militó en el Partido Comunista francés, en la organización argelina, y él renuncia porque siente que el Partido Comunista no le está dando un valor y un sentido importante a lo que pudiéramos llamar el pueblo propiamente de Argel. Porque es que ese patrón de coloniaje que había hecho Francia tenía 1 millón de franceses, de nativos franceses que vivían allí en Argelia, y el Partido Comunista, en la opinión de Camus, había esquivado el compromiso de ponerse al lado de un proceso de defensa de los intereses del pueblo argelino frente a la dominación colonial que le estatuía Francia. Pero después de la invasión, y cuando llega la invasión nazi, Camus es un tipo muy comprometido, y cuando digo comprometido es que arriesga la vida, porque es que hay que enfrentar a los nazis en la clandestinidad, y el elemento de combate que ellos tienen es armarse de ese periódico Combat, que lo sacan a la luz pública cuando todavía los nazis están ahí, y no se juega con los nazis. O sea, que si a Camus o a cualquier otro redactor de ese periódico lo sorprende, eso es fusilamiento sin fórmula de juicio. Esto es importante decirlo por la consecuencia que tiene con aquello de hombres que son capaces de comprometerse con las ideas que profesan y que no echan para atrás ni se acomodan, ni buscan la seguridad de un escritorio donde no le pasa a uno nada, aunque uno pueda pontificar de lo habido y por haber en el mundo. Pero después de la expulsión nazi o de la derrota nazi, Camus empieza a hacer un camino que lo va a llevar a ser un furibundo enemigo del Partido Comunista francés y en general del comunismo, es decir, de todo el modelo soviético que tiene como extensión en Francia el Partido Comunista francés. Ese se va a volver el caballito de batalla de Albert Camus. Entonces él mantendrá un combate fiero permanentemente con el Partido Comunista, y voy a parar ahí para retroceder hacia Sartre, que decía que en los años 30 es apolítico. Cuando lo movilizan, cuando los nazis pasan la frontera francesa, entonces reclutan gente y ahí reclutan a Sartre, pero Sartre va como un alma de Dios a enfrentar a los nazis, y realmente él no tiene nunca un frente de combate porque a él lo destinan a una operación que tiene que ver más bien con el estudio meteorológico y no está ahí. Pero cuando los nazis llegan y ya se toman París, entonces Sartre queda en un campo de detención, que no es un campo de concentración, no es un Auschwitz o no es un Treblinka, es un campo de detención, porque los nazis están acordando con Pétain hacer una especie de gobierno títere, el que se conoce como el gobierno de Vichy, con lo cual aparecería que existe una república francesa autónoma, aunque realmente estaba manejada por los hilos de los nazis. Entonces ahí está Sartre, y un día Sartre consigue, mediante un certificado apócrifo médico, consigue que lo suelten y se va para París. Pero a él en ese campo de detención le ha pasado una cosa, y es que ha empezado a conversar con gente comunista, con gente marxista,
que empieza a filtrarle la manera de ver el asunto de la política a Marx. Entonces, cuando él vuelve a París, él vuelve ya tocado, por un lado, con el deseo de poder enfrentar esa invasión nazi, pero por otro lado, coqueteando ya con lo que pueden ser algunas ideas de Marx. No de la Unión Soviética, sino de Marx. Y cuando los nazis salen o pierden, pues, y son derrotados, entonces el camino que toma Sartre, que funda Tiempos Modernos, es un camino que también lo lleva a oponerse a los soviéticos, pero en el año 52 Sartre hace un cambio, un giro, que va a ser el punto de quiebre de la amistad con Camus, y es que Sartre decide adherir al Partido Comunista Francés, que es decir, adherir el proyecto político soviético. Eso, dicho así pues en términos muy generales, va a significar que en el año 52 los dos van a estar en dos posiciones distintas. El uno, furioso anticomunista, que es tanto como decir furioso antisovietista, y el otro va al contrario, adhiriendo al Partido Comunista Francés. Bien, voy a dejarlo ahí un momentico, ahorita lo retomo como para darle una puntada que deje más claro lo que acabo de decir y porque ahí se empezó a tejer la ruptura de los dos amigos que desde el año 45 habían construido una relación muy íntima, muy cercana, muy cotidiana, muy de compartición de ideas y de posiciones y de lucha, aunque cada uno, Camus, por ejemplo, que había sido invitado a que participara en Tiempos Modernos, dijo, sí, pero gracias, no puedo porque estoy dirigiendo Combat, y después porque se dedicó a otros asuntos periodísticos. Ahora, aterricemos en el año 52 y los elementos de ruptura para contrastar esto con eso de la amistad como cosa de principios. ¿Dónde empieza el punto, digámoslo, de quiebre entre los dos? Que es un punto que, en mi opinión, es imposible uno decir, este tiene la razón y el otro no. Con Camus Sartre no se trata de un partido de fútbol, ganó el uno y perdió el otro. Estamos ante dos hombres que se enfrentaron a un dilema muy bravo, un dilema que yo creo que es insoluble si uno realmente lo examina. Uno puede no tener que cruzarse con ese dilema porque uno en general si vive dándole la espalda a todo, pues puede pasar de largo ante todo sin tenerse que comprometer con nada. Pero como estos eran hombres comprometidos, ese punto inicial de ruptura fundamental de los dos es el lugar de la violencia. ¿Cuál es el lugar que tiene la violencia en la condición humana y particularmente en las luchas políticas? Esa violencia, ahorita menciono, los va a separar con respecto a la posición con la Unión Soviética y después el problema con Argelia. Pero el tema es que ellos toman en serio el asunto de la violencia. Porque en general nosotros somos muy ligeros con el tema de la violencia. Por ejemplo, no la pensamos. Entonces, como no la pensamos, creemos que somos muy pacifistas y que los violentos son otros. O peor, porque hay otros que hacen la cosa peor. Esos dicen que sí a la violencia, pero que la hagan otros. Es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, lo decíamos hace un mes con Álvaro Uribe. Hagan la guerra, vamos a hacer la guerra. Dice vamos en plural, en primera persona del plural. Pero a la hora de los hechos, háganla los miserables. Mis dos hijitos no. Ellos robusticos, honrosados, ellos no. Ellos déjenmelos allá en la zona rosa de Bogotá, con sus modelos y sus reinas de belleza y sus grandes dotes de empresarios. Y que sean los hijos de doña Domitila, los hijos de doña Francisca, los que tengan que hacer la violencia. Esa es, para Sartre y Camus, eso era impresentable, porque si uno dice violencia, se compromete entonces, pone el cuerpo en juego, porque es muy fácil enunciarla y delegarle a los demás que se encarguen de ella. Pero el tema de la violencia se vuelve para ellos muy importante porque ahí hay un drama con la sociedad y la transformación de la sociedad frente a las formas despóticas de la sociedad. Es como si no tuviéramos escapatoria. La única escapatoria es la del avestruz. Miremos para otro lado creyendo que así ha desaparecido el problema. Pero como los hombres y las mujeres de verdad
no escabullen los problemas, sino que le dan la cara a los problemas. Los seres humanos, por principio, uno podría decir que el ser humano es un ser problematizado, pero es un ser extrañamente problematizado. No quiere saber que está cruzado por problemas. Y damos por supuesto que no tenemos problemas, los únicos problemas son absolutamente anodinos, que es que no tengo plata para pagar el apartamento, etcétera, pero en lo demás estoy basado sobre unas certezas que jamás las pongo en interrogación porque jamás ubico ningún problema ahí. Por ejemplo, si uno hiciera un repaso rápido de las facetas de la condición humana, cualquier faceta es problemática. Lo que pasa es que es una problemática de la cual no queremos saber, y como no queremos saber, damos por sentado que sabemos. Por ejemplo, si uno se detiene a pensar en la sexualidad, y no la sexualidad teórica, la de uno, ahí hay una cosa que no cuadra tan fácil. Hay una cosa muy misteriosa, muy rara, muy extraña, desde cosas tan elementales como por qué la deseaba tanto y ya no, hasta la extraña forma en que el cuerpo dice quién soy, allí donde los goces eróticos tienen que entrar en juego. Pero si uno piensa en la muerte, si uno piensa en la amistad, si uno piensa en la soledad, si uno piensa en la vejez, si uno piensa en la sociedad en que vive, si uno piensa en qué es el destino, si uno piensa en qué es una vocación, es de cualquier cosa, pero cualquier cosa, que es la filialidad, que es la paternidad, que es la conyugalidad, cualquier cosa. Bastaría que el ser humano se detuviera en ello y empezara a hacer lo que Platón nos enseñaba en los diálogos de Sócrates, que basta con empezar a poner en juego las respuestas que tenemos, inmediatamente la cosa empieza a crujir. Pregúntense ustedes qué es la fidelidad, a ver si la tienen tan clara, y pregúntense qué es la justicia, y pregúntense qué es la piedad, y pregúntense qué es cualquier asunto. Entonces, es un ser problematizado, pero que no quiere saber de la problematización que lo cruza. En eso hay como una parodia de lo que dice Lacan, o lo que dice en general el psicoanálisis, de que nosotros somos sujetos del deseo, que no queremos saber qué es lo que deseamos, porque saber qué es lo que deseamos nos comprometería y no necesariamente nos garantizaría estar muy de acuerdo con el mundo, y nos tocaría probablemente atender a destinos que nos llevarían a confrontar muchas formas establecidas del mundo. Entonces, la violencia es un problema. Lo que pasa es que uno se puede hacer loco. No, yo vivo en Medellín, yo no soy violento, yo nunca he matado a nadie, ni no, ¿quién me ha visto a mí peleando, darle un puño a alguien? Pero estos dos se toman en serio la cosa y no es tan sencilla, porque uno puede ser violento sin matar a alguien, y ya voy a decir por qué. Primero, estos plantean, bueno, si la violencia es crucial, nosotros no podemos eximirnos de la pregunta por la realización de la violencia y las consecuencias de la violencia. Y si decimos, la violencia vale, hagámosla. Es decir, pongámonos en primera persona en el escenario y encaremos el sentimiento de culpa. Porque es que ellos toman en serio que es supremo y grave, gravísimo matar a un ser humano, que eso no es como beber agua, a no ser que uno sea un canalla. Y entonces el canalla ejecuta la acción homicida y su único problema es que la policía no lo detenga. Pero si hay una configuración ética y moral en vos, no es fácil matar a ningún ser humano, incluso el peor enemigo de los enemigos. Y ese ha sido un esfuerzo que ha tratado de adelantar Occidente con todos los bemoles, los altibajos, cuando ha tratado de construir, por ejemplo, la noción de justicia para oponerse a la noción de venganza y para ponderar la relación entre pena y falta. Entonces la pregunta que se hace Camus y que también se hace Sartre es, ¿bajo qué condiciones es lícito matar a un ser humano? ¿Qué me autoriza a matar a un ser humano? Entonces, Colombia, que ha sido un país tan violento y donde hemos tenido tanta violencia, pues mucha gente dirá, no, los violentos fueron la FARC y el ELN y los paramilitares y el ejército. Nosotros no, nosotros somos tan pacifistas. Entonces, ahí había una confrontación entre Sartre y Camus que yo la podría plantear de esta manera. Para Camus,
ojo a esto, Camus piensa que la violencia tiene que ser expurgada, eliminada, de constituirse en un medio lícito para la conquista de la política. O sea, no se puede matar. Y matar equivaldría a refutar los ideales por los cuales dice uno luchar. La violencia explícita, la ejecución directa de ella, la rechaza Camus por principio. Solo que, ojo, hay una contradicción. Pero yo les decía, como vos, como yo, estos hombres, solo que en los niveles de grandeza que tenían, se contradicen. Y se contradicen duramente. Y enseguida señalo dónde radicó la contradicción de Camus, y era que no tenía escapatoria de esa contradicción. Pero en ese sentido, pues digamos que Camus frente a la violencia introduce una moral de los principios, por principio no a la violencia. Entonces Sartre lo que le dice es, mire señor, y ahí estamos ya en los albores de la ruptura de ellos, él le dice, mire señor, es que la violencia no es solamente disparar, matar, la violencia no es solamente torturar, hacer una masacre o asesinar a otro. Esa es una violencia explícita, es una violencia manifiesta, pero hay una violencia soterrada, que es la violencia de las estructuras con las cuales uno se identifica o por lo menos uno autoriza. En ese sentido, por ejemplo, Sartre plantea esto. Yo lo voy a poner con un ejemplo que no es de él, pero que está en la línea de lo suyo. Dice, mire, yo puedo decir, hombre, yo no me sublevo contra un orden de cosas injusto porque yo soy un pacifista. Y yo simplemente voy a predicar para que ese orden de cosas se modifique. Pero acaece que ese orden de cosas no se modifica por el discurso. Y estoy pensando propiamente en el capitalismo, porque es ahí donde se va a marcar una diferencia entre Sartre y Camus. Sartre, que ya se ha aproximado a Marx seriamente, y atención, Camus nunca conoció a Marx seriamente y por eso Camus hace una lamentable confusión entre la Unión Soviética y el marxismo y particularmente Marx. Camus incurre en una cosa que es una fatalidad de Marx y que yo pues también he dicho muchas veces, yo creo que no hay ningún pensador en el mundo sobre el cual llueva más fácilmente un juicio que sobre Marx, a favor o en contra, pero que en general defensores o detractores comparten que no lo estudian y no lo conocen. Es muy poquita la gente que puede decir, por ejemplo, que ha tomado en serio un pensamiento que ha sido capital para nuestra época, central para nuestra época, y que lo ha tomado tan en serio como para comprometerse, por ejemplo, a la lectura del Capital, que es la obra magna de Marx, que es la obra donde Marx está, digámoslo, él enterito en juego, en un análisis riguroso, exhaustivo, etcétera, etcétera. Pero a Marx le ha pasado una cosa y es que es el objeto más prejuiciado que hay. Entonces vos encontrás desde los que lo adhieren y hacen una fraseología simple de catecismo, 4 o 5 oraciones sobre Marx que fastidian y terminan repeliendo a la gente por la falta de profundidad. Y hay hoy una parte de la juventud antimarxista por la forma, en mi opinión, terriblemente equivocada en que se presenta Marx desde esa fraseología de catecismo. Y hay otros que detractan a Marx, que denostan de Marx, pero que puestos a la hora de la verdad, en una confrontación saque entonces a relucir los argumentos. En estos días una alumna mía que está en este auditorio le dice a un profesor, le dice, deje leer esas bobadas del Capital, eso no lea eso. Ahora, si ese profesor uno lo confrontara y le dijera, saque pues a relucir sus cuadernos de notas y empiece a mostrarnos el desmonte conceptual que usted ha hecho de la presentación del Capital, estoy absolutamente seguro que no tendría nada sino una opinión prejuiciada que bebe de una ideología que obviamente tiene que tener a un pensador que es tan cuestionador de este orden de cosas en la picota.
Entonces Sartre lo que le dice es, mire, el problema es este, es que yo puedo decir, no, yo soy muy pacifista, pero si yo conecto con un orden de cosas, y yo conecto con un orden de cosas porque yo no ejerzo ninguna acción contra ese orden de cosas terriblemente injusto y generador en la cotidianidad de formas de violencia sobre los seres humanos, entonces yo tengo que reconocerme como quien ha avalado ese orden de cosas y por ende quien comparte el ejercicio de esa violencia. Y Sartre lo que tiene en la mira es el capitalismo. Pero no es un asunto de juicio moral, que también, sino que es un asunto que tiene que ver con que es que el capitalismo destila violencia en la explotación, en la profunda separación entre unos cuantos portadores de los derechos de lo que la producción de los seres humanos en su conjunto hace y otros que están arrojados muchas veces ni a la satisfacción de las necesidades básicas, en las formas en que la vida humana se empobrece. Si ustedes leen El Capital van a encontrar pasajes luminosos de Marx mostrando cómo el concepto de trabajo que el capitalismo ha implementado es un concepto terriblemente violento contra el ser humano y sus posibilidades, que el cercenamiento del ser humano de toda la complejidad suya para que simplemente aplique su existencia a una sola dimensión, la rutina del trabajo, la mecanización del trabajo, el alejamiento del trabajador con respecto a la inteligencia del proceso de trabajo que despliega. Entonces Marx lo que dice es que esta es una sociedad que destila sutilmente la violencia y que la tiene que encarar uno por uno los individuos que están arrojados a la pobreza, tanto física como material. Léanse Pobres Gentes de Dostoyevsky, que Dostoyevsky lo que pinta ahí es una sociedad que genera, por ejemplo, esa extraña figura del pobre, y del pobre que no tiene esperanza y que está condenado a ver cómo el muy corto tiempo de vida que tenemos se le va en las condiciones paupérrimas de vida que le toca enfrentar. Entonces, ¿me entienden? Sartre lo que le dice a Camus es, sí, es muy bonito lo que usted dice. Entonces, lo que usted dice es que entonces el capitalismo, pues lo avalemos. Entonces Camus contestará, no, yo soy anticapitalista. Entonces viene el gran problema de los medios. Porque entonces, ¿cuáles son los medios que proclama Camus y que además puso en ejercicio después cuando tuvo que tomar posición contra o en medio de lo que fue la guerra de Argelia, la guerra de liberación? Él dice, pues discursemos, conciliemos, acordemos, en el fondo respetemos el statu quo. Porque si nosotros nos erigimos contra este orden de cosas que es violento, Sartre dirá, a lo violento no le puedes contestar sino con la violencia, a no ser que persuadas el corazón de la gran burguesía para que la gran burguesía entienda mediante no sé qué discursos magisteriales que es mejor ser equitativo, que es mejor que la riqueza no se concentre y que es mejor no generar una cultura de la estupidización como lo está haciendo. Entonces la posición de Sartre sería en función de lo que pudiéramos llamar una ética de las consecuencias. O sea, si Camus se desenvuelve en una ética de los principios, entonces por principio no hagamos violencia. Sartre le dice, bien, no la hagamos. Ahora, contemplemos lo que resulta de no hacer la violencia y de permitir que un orden de cosas terriblemente violento en su propia lógica de funcionamiento siga existiendo. Entonces ahí están ellos en un drama muy grande. Lo que pasa es que tienen un drama, pues porque son hombres universales y porque son hombres que no hacen las de nosotros y es que nos creemos muy pacíficos. Yo no maté a nadie, yo no hice parte de la FARC, yo no hice parte de los paramilitares, esos colombianos malos que se ensañaron en esa guerra atroz que hemos tenido, porque nosotros, tan buenitos aquí en la ciudad, a lo más que nos alcanza es que el día del referendo le digamos, no, sí, sigan la guerra ya, síganla ustedes, nosotros no, pero síganla ustedes. Y Sartre diría, y es una cosa que obviamente no nos gusta que nos digan, y es que uno hace la violencia por acción o por omisión. Y que si uno omite enfrentarse, es como, hay un pasaje en El extranjero,
en la novela de Camus, en donde un tipo, un amigo de Meursault, el personaje del extranjero, está golpeando a una mujer, que es la novia de él. Le está dando una paliza miedosa. Y Meursault, indiferente, porque Meursault no tiene razones para vivir, no tiene valores, para Meursault todo es indiferente. Cuando el amigo, entonces llega la policía, y entonces el amigo le pide a Meursault que le sirva de testigo y que engañe. Meursault va y engaña. Esa posición de yo contemplo la violencia que se ejerce sobre los seres humanos, pero yo tomo una distancia y cada cual se las arreglará con el padecimiento que se le inflija. Es lo que Sartre le decía, señor, no es fácil escapar al tema de la violencia, porque uno es violento porque ejerce la violencia o porque uno respalda el ejercicio de la violencia que una estructura social está cotidianamente desplegando. En ese sentido que el capitalismo es una estructura profundamente violenta. Y repito, no solamente en el orden de la explotación económica, sino también en la organización de la vida, en la parcelación de los seres humanos, en el impedimento para que los seres humanos desplieguen esa vida que es una sola vez que la vivimos y la puedan desplegar en el conjunto de sus posibilidades. Esto es repetir lo que he repetido hasta el cansancio, pero yo siempre lo digo porque como yo soy profesor y yo estoy siempre de cara a estudiantes de 20 años y ser profesor es una cosa muy rara porque uno fue joven profesor, pero uno va envejeciendo, pero siempre sus estudiantes tienen 20, 22 años. Claro, y eso tiene una cosa maravillosa, pero tiene una cosa también terrible porque ellos son el espejo del envejecimiento de uno. Pero a mí me es fácil decir que yo he tenido que estar viviendo y cada vez más el drama de nuestra juventud y cada vez más acentuada en los últimos años con respecto al destino suyo. Es decir, podría ser la vida que quiero. Hoy estaba Eduardo y estaba Denise en un salón donde yo, pues con mis estudiantes, y pongo un solo caso, pero hubo varios. Un estudiante que dijo, es que mi pasión es esta, pero yo no puedo vivir de esa pasión. Bueno, en particular dijo, mi pasión es el baile, pero yo tengo que hacer una ingeniería porque es que no tengo alternativa. Y cuando un ser humano no puede vivir de cara a su deseo, hay una violencia. Cuando un ser humano se tendrá que levantar todos los días de la vida 8 horas para ir a un trabajo que es ajeno a lo esencial suyo, eso se llama violencia. Violencia es conminar a alguien a que viva extrañado de lo que es lo más propio de sí. Y una sociedad que realmente fuera una sociedad que valorara la vida humana y no valorara la rentabilidad y la ganancia, sino la vida humana, sería una sociedad que con la capacidad de producción de bienes que tiene, respaldaría el derecho, por ejemplo, a que los jóvenes pudieran encauzar su vida en consonancia con su deseo. Bien, ahora, Camus, ya voy a ir buscando la terminación para que podamos darle unos minuticos al lanzamiento de nuestro libro. Va a ser cortico, pero a mí me gustaría mucho que estuviesen aquí. Camus dice, bueno, mire, sí la violencia, pero en todo caso tendríamos que acotar la violencia, tendríamos que delimitarla. Y entonces él dice, y ahí hay una contradicción de él, porque en un libro que es muy bonito, muy bello, en un libro yo diría conmovedor que se llama Cartas al amigo alemán, Camus supone esta situación, escribirle a un amigo, a un supuesto amigo alemán, para decirle, mire, para usted era muy fácil enrolarse en las filas de su ejército y usted nos llama a nosotros cobardes y nos acusa de que nosotros esperamos mucho para entrar a la lucha. Pero el problema entre ustedes y nosotros, dice Camus, es que para nosotros matar es una cosa muy grave y no es fácil ponerse de cara a los ojos de un ser humano que depende en el vivir o morir de la decisión mía. Ustedes lo pueden tomar fácil porque para matar a un ser humano uno tiene que estar muy obnubilado de lo que es la vida y de lo que es su valor. Y a nosotros nos ha tocado
remontar lo que hemos superado culturalmente para volver a un punto de retroceso, que es el de entonces enrolarnos en el ejército y disponernos a un frente de guerra, porque Camus está diciendo, la guerra, que es una licencia para matar, y que Freud ya nos había dicho, que si por ejemplo a ustedes les dicen, Carlos Mario mató a alguien, es horroroso, sí, ¿cómo así? Ese que hablaba que no, que tal cosa, y ya. Pero si enseguida les dicen, no, pero imagínate que es que en esa guerra de Colombia contra Venezuela, el hombre hizo una acción por la cual se llevó por delante 20 venezolanos. Ah, héroe. Héroe, ya no es alguien que va a ir a los estrados judiciales, degradado moralmente, no es un héroe. Los héroes de guerra se miden por el número de muertos que le han infligido al otro. Y entonces en ese sentido la guerra, como la acción, por ejemplo, de defensa propia, es una de las licencias que tiene el matar. El precepto fundamental de la cultura, no matarás, puede ser entonces transgredido o está, digamos, legitimado que no se cumpla en la guerra. Pero lo que pasa es que Camus se interroga por eso. Pero en cartas al amigo alemán, Camus le da licencia a la guerra, le da licencia por ende a la violencia. Entonces, claro, el otro lo acorrala y le dice, y entonces, ¿por qué si era justo levantarse contra los nazis? Porque si a vos te invaden los nazis, vos tenés dos opciones, te quedas manicruzado o enfrentas eso. Entonces Camus tiene que hacer una voltereta para justificar bajo qué condiciones la violencia sería sustentable. Entonces él dice, acotándola, es decir, no dándole apertura, sino cerrando bien, delimitándola bien. Ubicándola como la última instancia, es decir, agotadas todas las instancias, queda esa como última. Y dice con una expresión que es una sorna con respecto a un texto de Sartre, y hacer la guerra con las manos limpias. Decir que hacer la guerra con las manos limpias es hacer la guerra teniendo del lado de uno la justicia. Pero entonces la contradicción de él le permite a uno decir, ¿y por qué ahí sí se hace la guerra y por qué no contra el capitalismo? ¿Por qué ahí sí se dio licencia y no contra el capitalismo? Y entonces tengo que acelerar. Ellos van trabajando una diferencia que finalmente llevará a la ruptura, y es que el individuo, ellos se plantean otro punto de diferencia, y es la relación entre el individuo como exponente de la libertad y la historia. Porque lo que a Camus no le parece aceptable es una prédica que él ve en la Unión Soviética, y como él confunde la Unión Soviética con Marx, que esa es una confusión también muy generalizada. Hay mucha gente que cuando uno dice marxismo piensa en la Unión Soviética y hace inmediatamente un rechazo de eso. Y hay que volver otra vez a decir, en plan de defender a Marx, que Marx es un pensador que dejó una obra susceptible de ser interpretada, y ha habido interpretaciones, y hubo una interpretación hegemónica que es la interpretación que hizo Lenin y que luego prosigue en Stalin, etcétera, que es una interpretación del marxismo, pero eso no quiere decir que eso es el marxismo. El marxismo es susceptible de otras interpretaciones. Entonces, pero como Camus reduce el marxismo al modelo soviético, entonces él lo que ve es que el individuo se opaca, se desvanece, porque lo que ha de primar es la historia con mayúscula, como una especie de teleología que está orientando el destino de los seres humanos hacia un final ya presabido, que es alcanzar ese paraíso en la tierra que sería el comunismo. Y por eso él dice, el comunismo es igual al asesinato, porque para alcanzar el fin se avala cualquier medio. Y entonces se restringe al individuo en el respeto a su integridad física, moral, etcétera, etcétera. Y por eso, pues yo quiero dejar ahí simplemente señalado que hay un punto muy delicado que tiene que ver con confundir el marxismo con el modelo soviético. Otro punto, y voy a concluir con la lectura del problema de la ruptura, ya lo doloroso que fue, lo trágico. Es como cuando vos tenés que terminar con un amor que amás o con un amigo que aprecias mucho, pero hay un punto imposible de sostener,
uno puede tener la satisfacción de ser fiel a los principios básicos de uno, pero eso no escatima el terrible dolor que inflige la pérdida. De hecho, Sartre y Camus nunca se pudieron olvidar. Y ellos rompen en el año 52 y es una ruptura muy agria, con tonos a veces muy duros, pero los dos siguieron siendo referentes a distancia el uno del otro. Camus, saben ustedes, murió muy jovencito en 1960, cuando apenas tenía 46 años, él había sido premio Nobel en el 57, Sartre lo será en el 63, pero los dos, desde ya riberas muy opuestas, siguieron necesitándose mutuamente para cumplir aquello de que uno en la vida, si no tiene un buen amigo, es muy conveniente tener un buen enemigo. Y entonces les voy a leer unas cositas rápidas ya como en conclusión, porque Camus va cayendo a un punto que es el de proclamar que lo único que nos queda son las reformas que podemos tratar de promover en términos, digámoslo, discursivos. Entonces, cuando estalla la guerra de liberación de Argelia, Camus tiene una posición que es bastante discutible, porque Camus no es capaz pero no es capaz por cobarde, no, sino porque su concepción lo lleva a eso. Él piensa que es posible que el Estado francés le dé un trato distinto a los nativos argelinos, y lo que piensa es que Argelia alcance un estatuto digamos, de estar en una federación donde tenga una relativa autonomía, pero él no pone en cuestión el sistema colonial. En cambio, Sartre se suma a quienes interrogan el sistema colonial, lo objetan y participan claramente y a riesgo de la vida propia, porque a Sartre eso le significó, por ejemplo, atentados que la OAS, que era un grupo paramilitar de la derecha francesa, cometió contra él, 2 bombas que pusieron en su domicilio. Y mientras que Camus tiene una cosa que es rarísima, al final él dice: entre la justicia y mi madre, y él se retira porque él dice que si él se pronuncia, ya sea en los encuentros de los argelinos del Frente de Liberación Nacional Argelino o en el encuentro de los Pieds Noirs, que son los nativos de Francia que viven en Argelia, que si él, digámoslo, toma partido por un lado o por el otro que está apelando, unos y otros están apelando a formas del terror muy grandes, masacres, torturas, etcétera, de lado y lado, de pronto alguno de esos locos, del bando que fuere, puede hacer objeto de esa agresión a su propia familia, y ahí dice esa cosa tan rara, en mi opinión tan retrógrada, de decir que frente a la justicia y la mamá, porque eso es dar una marcha atrás inmensa. Los griegos habían planteado que lo doméstico, lo hogareño y lo familiar era lo de menos en la condición humana, decían ellos. Lo que pasa es que el mundo se ha invertido en esa valoración, pero estoy volviendo a los griegos, que que en eso nos parecíamos a los animales, que se agrupan, tienen progenie, cultivan la progenie, que la grandeza de los seres humanos estaba en la polis, y por eso para un griego no era heroico defender a la mamá, sino que era heroico defender a Atenas. Y por eso los jóvenes, por ejemplo, espartanos o atenienses, por ejemplo, los jóvenes de las Termópilas arriesgan la vida por la polis, es decir, por esa conglomeración humana de seres diversos. Yo les leo entonces ya como colofón, para que podamos pasar a los 10 minuticos restantes de presentación de nuestro libro, de invitación además, que el próximo libro debe salir ya en febrero, con la primera charla aquí en febrero. Leerles 2 o 3 cositas de lo que fue la ruptura, ese punto donde la violencia, ese punto donde la noción de individuo, ese punto donde Sartre dijo la apuesta es por la revolución y el otro no por la reforma, y Sartre dice la violencia es inevitable y el otro dice la violencia hay que escatimarla. Y ahí hay un problema, y es que, por eso yo les decía al comienzo, si uno piensa seriamente, esto es como sin escapatoria, porque uno no se puede hundir en el yo no tengo que ver con la violencia, porque tiene que ver en la medida que avala un régimen que estructuralmente es violento, y tampoco es tan fácil decir hagamos la violencia. Pero entonces rompen en 1952. Rápidamente dicho, Sartre dirige Tiempos Modernos, y
una persona muy cercana a Sartre, o dos personas, Merleau-Ponty, escribió un texto muy crítico contra Arthur Koestler, que era Arthur Koestler era un excomunista que había devenido un feroz enemigo de la revolución bolchevique, y Merleau-Ponty hace una defensa de la revolución bolchevique frente a Koestler, que era amigo cercanísimo de Camus. Pero el punto que, digamos, la gota que desbordó la copa fue la escritura de un texto muy extenso de Francis Jenson, que era un miembro de Tiempos Modernos, y que Tiempos Modernos lo dirigía Sartre, luego iba con la anuencia de Sartre, en donde hace una devastadora crítica del hombre rebelde. Y Camus va a sentir que hay ahí una deslealtad de Sartre, y es probable, pues yo siempre pienso, porque Sartre no lo llamó y le dijo, mira, vamos a sacar en Tiempos Modernos este artículo, conocelo, tener conocimiento de él, porque eso va a salir. Ahí rompen, y Sartre le escribe una carta que es muy bella y muy dolorosa, que se conoce como Mi querido Camus, porque es la carta de despedida, y yo les voy a leer 2 o 3 rengloncitos de eso, pero antes miren a Camus. Por eso yo digo, son dos grandes, metidos en una tragedia. Dice Camus, por mi parte, creo que la idea de revolución solo recuperará su grandeza y efectividad en el momento en el que renuncia al cinismo y al oportunismo que ha sido su ley durante el siglo XX, cuando reforme el material ideológico empleado y corrupto durante medio siglo de compromiso, y cuando en resumen se ubique en el centro del llamamiento a la pasión irreductible por la libertad. Él dice, no puede haber una revolución que termine en la conminación de la libertad. Esto es de Simone de Beauvoir, lo que le leo a continuación, es muy breve. Simone de Beauvoir es un testigo privilegiado de la amistad, de la cercanía y la ruptura de los dos. Y claro, él ya tenía los dados cargados por la relación con Sartre, pero ella es una mujer muy grande y escribe esto. Dice, de hecho, si esta amistad explotó tan violentamente, fue porque durante mucho tiempo no quedaba mucho de ella. Las diferencias políticas e ideológicas que ya existían entre los dos en 1945 se fueron intensificando de año en año. Camus era un idealista, un moralista y un anticomunista, forzado en un determinado momento a ceder ante la historia. Había intentado separarse de ella tan pronto como le fue posible. Sensible ante el sufrimiento de los hombres, se lo había imputado a la naturaleza. Sartre había trabajado desde 1940 para repudiar el idealismo, para arrancarse su propio individualismo original, para vivir en la historia. Su postura era próxima al marxismo y deseaba una alianza con los comunistas. Camus luchaba por principios elevados y así fue como acabó siendo engañado por la palabrería de Gary Davis. Por lo general, rechazó participar en las acciones políticas concretas y detalladas a las que se había comprometido Sartre. Mientras que éste creía en la verdad del socialismo, Camus se había convertido en un paladín cada vez más firme de los valores de la burguesía. El hombre rebelde el texto de Camus era una proclamación de su solidaridad con ellos. Una postura neutral entre los dos bloques se había hecho imposible al final. Así que Sartre se aproximó a la URSS. Camus odiaba a los rusos y aunque no le gustaban los Estados Unidos, estaba en la práctica más cercano al bando americano. Y ahí habría pues otras cosas, pero voy a dejar ahí el cierre simplemente para indicar que la posición que ellos dos tienen, Sartre a su vez se retirará del Partido Comunista Francés en el año 56, pero ya, digamos, la brecha entre los dos es insalvable y ya nunca podrán ser amigos. Cuando muere en el accidente automovilístico en el año 60 Camus, Sartre escribe un elogio de Camus muy bello, que ojalá hubiéramos tenido tiempo de leerlo, pero ustedes lo pueden leer fácil, donde Sartre testimonia
que hay cosas en la vida por las que uno puede romper con alguien que quiere y valora mucho, y que la ruptura de Camille y él era la ruptura entre dos seres que se querían y se valoraban mucho, y que por eso la distancia de ellos, inconciliable para la amistad, seguía siendo, sin embargo, referencia fundamental en el desarrollo de las formas de pensar y sobre todo de intervenir en el mundo como dos intelectuales profundamente comprometidos. Era lo que les quería decir en términos de que la amistad es cosa de principios, y estos dos hombres se separaron por cosas que hoy sonarían muy extrañas. Hoy diría alguien, ¿y por qué uno pelea por política? Bueno, ellos pelean por política porque para ellos el destino de la humanidad los concernía a cada cual de los dos.